Nuestro buen Dios y Padre, queremos en este momento darte las gracias por este día que pasó, por esta noche especial que nos concedes para estar reunidos a través de este medio y ver tantos conocidos y aún algunos que no los conocemos, pero gracias te damos por cada uno de los que estamos conectados en esta noche, por esta oportunidad que nos das para abrir tu palabra, para escuchar tu voz a través de ella. Y pedimos la guía del Espíritu Santo para Alfonso, que tú seas hablándonos a través de él, para bendecir nuestras vidas de acuerdo a cada necesidad, que el Espíritu Santo sea ministrando a nuestros corazones en esta noche. Es nuestra oración en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero pedirte, Yeka, si se puede, no sé hasta qué punto, quiero compartir algunas imágenes. ¿Se puede eso? Jorge es el que tiene la administración del Zoom. Jorge Luis, ayúdame a ver si puedo compartir unas imágenes. Hágale, mijo, todo suyo. Dale, entonces pongo compartir pantalla, ¿cierto? Ahí está. Exacto. Bien, ¿pueden ver? Sí. Ahí se ve. Muy bien. Pues bien, quiero hablarles esta noche acerca de las 13 de un cristiano completo. Las 13 de un cristiano completo. Pero no piensen que las 13 son las que vienen después de las 12. Las 3 C. 13 de un cristiano completo. Y para poder iniciar con la primera, es necesario decirles que, para que esto no me está cambiando, no, ¿por qué cambie? Ah, ya. La primera C tiene que ver con esto, la conversión. Miren lo que les voy a decir, queridos. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano radica en un encuentro personal con Jesucristo. Después de allí en adelante, muchas veces hasta podríamos pasar inadvertido quién es y quién no es cristiano, quién es y quién no es alguien que se encontró con Cristo. Porque mucha gente se comporta tan bien que pareciera cristiana, pero no lo es. Y mucha gente se comporta tan mal teniendo a Cristo que asombra que alguien del Señor se comporte como alguien absolutamente del mundo. Y uno se queda confundido, ¿es o no es? Definitivamente, muchos cristianos han puesto en tela de juicio la veracidad del cristianismo y su predicación a partir de su conducta. Y es porque no se puede ver una verdadera conversión en estas personas a partir de sus hechos. Y entonces es allí cuando necesitamos definitivamente tomar la decisión de mostrar la diferencia entre nosotros y los que no son de nosotros, por un verdadero arrepentimiento. ¿Alguien se anima a leer la porción de Ezequiel que teníamos en pantalla? A ver, Jorge, si ponemos, no sé si eres tú el que lo maneja o yo. Ahí está, Ezequiel. Yo la tengo. Listo, dale. ¿Qué dice? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Gracias. La palabra del Señor nos está diciendo en el Antiguo Testamento que Dios establece que un verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de vida. Mire, la palabra cambio en el griego es metanoia y muestra un cambio de actitud. Esto es arrepentimiento, metanoia, un cambio de actitud. Si vos ibas rumbo norte, sí o sí, por haberte convertido, por haberte arrepentido y haber encontrado en Cristo tu Salvador y una nueva vida, el nuevo nacimiento, tú jamás puedes volver a ir en dirección hacia donde ibas. Jamás. No se puede.
No se puede. Alguien dijo por allí que si tomamos veneno y no morimos, una de dos cosas están pasando. O no era veneno lo que tomamos, era yogurcito, alguna cosa de esas, o nosotros no somos humanos, somos extraterrestres o de madera. Pero vos no podés tomar veneno y seguir igual como si nada pasara. Cuando Cristo llega a nuestra vida, tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una transformación sí o sí. Nos parezca o no, nos guste o no. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente el nuevo nacimiento es una transformación. Es una transformación. Escúchenme lo que les voy a decir. Cuando una persona está en el vientre materno, claro que es una personita, claro que es un bebé, pero mientras está en el vientre todavía se le llama feto. Cuando nace se le llama niño, se le llama bebé, se le llama de otras maneras, pero un bebé que muere dentro del vientre nunca llegó a tener un número, un nombre, ni una identidad social y civil como hubiéramos querido, porque no nació finalmente, ¿no? Y cuando eso lo vemos de esa manera, así pasa con las cosas de Dios. Querida, querido, si naciste, tienes que tener una identidad nueva, donde sí o sí quienes te reciben en ese nuevo nacimiento se dan cuenta que ahora ocupas un lugar en el espacio, que tienes identidad propia, personalidad que va a ir desarrollándose y por lo tanto que tú eres una persona que va a cumplir una función en esta vida. Es necesario para ser un cristiano completo que haya una verdadera conversión. Tienes que ser un convertido a Cristo. Y por eso esa palabra convertido, como cuando veíamos en el colegio que nos decían convertir este fraccionario a quebrado. Y uno sabía que no podía seguir siendo fraccionario, tenía que quebrarlo como fuera. Porque sí o sí, la operación matemática se tenía que cumplir a partir de un trabajo. Tenía que haber una transformación, dar un resultado y por lo tanto una identidad de esa operación matemática. Cuando tú te preguntes interiormente, ¿quién soy yo? Piensa en tu conversión, porque eso identifica realmente tu identidad. Mira, aquí es una cuestión de identidad. Aquí es una cuestión de identidad. Si nosotros vamos al libro de Hechos, alguien que me ayude, por favor, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y ahí encontramos la historia de uno de los hombres que más nos impactan a los cristianos, a mí especialmente. Yo tengo en el Nuevo Testamento un hombre de alto impacto para mi vida y es este hombre. Se llama Pablo. Su nombre antes de eso no era Pablo, era Saulo. Pero precisamente porque experimentó una conversión fue que hasta su nombre se convirtió. Hasta de nombre cambió. Él ya no se siguió llamando Saulo. A partir de un encuentro con Jesús se llamó Pablo. A ver, puede ser que alguien empiece leyendo desde el versículo 1. Yo le digo hasta dónde. Lo leo, Alfonso. Échele. Échele, vampiro, vamos. 9. Mientras tanto, Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, a los que pertenecieran al camino, fueron hombres o mujeres. El viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas
En la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto una visión y un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que haya causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarte a preso a todos los que invocan su nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a la nación y hacia sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Habiendo comido, recobró su fuerza. Gracias por leer eso. Espectacular. Y más adelante dice que unos días después empezó a predicar. Y enseguida se dedicó a practicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Ahí está, gracias. Miren la diferencia. En los primeros versículos dice que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos, pidió cartas en la sinagoga para poder ir y tomar los presos. O sea, él pidió ser avalado en la labor que iba a desarrollar de traer presos a los cristianos, teniendo todo sellado y fielmente respaldado por la autoridad legal de ese momento. Él se fue a traer presos, hombres y mujeres y quien quiera que fuera. Y no solo presos, miren que la palabra de Dios nos cuenta en el capítulo 8, un día cuando lo puedan leer, léanlo, que el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, murió a los pies de Saulo. Esa palabra a los pies significa que le ponían la ropa del acusado, del sentenciado a muerte, se la ponían a los pies del que daba la orden de la ejecución. Y ese fue Saulo. O sea que Saulo ordenó la muerte de ese mártir, de ese hombre de Dios, como fue Esteban, un hombre impactante. Cuando puedan leer, léanlo porque es realmente muy especial. Y la palabra del Señor nos enseña que eso era lo que hacía Saulo, perseguir a los cristianos. Se encuentra con Jesús camino a Damasco y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Paréntesis, queridas y queridos. Cualquiera que persiga a un cristiano, persigue a Cristo. Cualquiera que persigue a un hijo de Dios, persigue a Dios mismo. Jesucristo no puede estar vuelta de espalda frente a la terrible amenaza o agresión que un cristiano sufra. Cualquiera que te ataque, si tú eres una hija o un hijo de Dios, está enfrentándose con Dios mismo. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, no se vengan por ustedes mismos, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que estamos viviendo. Eso pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y el Señor le dijo a Moisés, ve y libéralos, porque yo he visto su aflicción y he descendido para librarlos. Dios ve cuando un cristiano sufre, porque el sufrimiento del cristiano es el sufrimiento de nuestro Señor. Cerramos paréntesis. ¿Saben? Saulo cae al piso y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor allí le dijo, mira, dura cosa te es darle coces o es dar coces contra el aguijón. La palabra coces es patadas, que son las que da regularmente un caballo, una mula, qué sé yo. Y es como si un caballo pateara un punzón de metal bien filoso, pretendiendo achatarle la punta. Se va a herir la pata. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Saulo, Saulo, al perseguir a los cristianos, estás dándole patadas a un punzón. Ese punzón soy yo, porque al perseguirlos a ellos me persigues a mí. Te estás destruyendo, reacciona. Y Saulo allí, con esa luz y ese resplandor del cielo, y esa voz de trueno, se arrepiente, se humilla, y queda tendido sin fuerzas esperando que Dios se encargue de él. Lo llevan, queda ciego, le dan de comer. Ananías se encarga de venir a hablarle la palabra del Señor y a mostrarle lo que Dios tiene para él.
Y allí Dios le revela a Ananías que este hombre Saulo ahora ya no es más el de siempre. Le dice, pero pará, este tipo nos persigue. No, no, perseguía tiempo pasado. Ahora, instrumento escogido me es este, para ganar mucho pueblo. Y lo que terminó leyendo John, es lo mismo, ¿no? ¿Te gusta más en inglés o en castellano? Juan, entonces, o John. Y John leía la última parte y empezó a predicar en las sinagogas. Una conversión tremenda del primer hombre que encontramos en los primeros versículos al segundo hombre que encontramos cuando ahora le predica a todo el mundo de Cristo. Y la gente decía, ¡qué miedo! Se acercó Saulo. Y había quien tenía que decirle, no, ya no se llama Saulo, es Pablo. Y ya no tienes que tenerle miedo, al contrario, tenle confianza porque es otro. Eso es conversión. Eso es conversión. Increíble cómo un encuentro con Cristo hizo de este hombre un nuevo ser. Mire, si usted quiere tener una vida completa en Cristo, ser un verdadero cristiano, pero así de verdad, usted tiene que ser una persona que desde la conversión ya evidencie una nueva vida, una nueva identidad, una nueva conducta, un nuevo proceder. Muchas cosas van a cambiar en usted. Y obvio que eso no sucede de la noche a la mañana, porque es un proceso. El nacimiento es un acto, es un instante. Si bien antes de eso, como en todo embarazo normal, en todo proceso de gestación, hay un tiempo en el que se está desarrollando. Escuchen lo que le voy a decir para poder explicar lo que trato de decirle. Antes de que usted recibiera a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo estuvo trabajando en usted durante años para que usted pudiera encontrarse con Él. Porque Él tenía que derribar los muros y las fortalezas que usted, su orgullo y el pecado y el mundo que le rodeaba habían levantado, ladrillo tras ladrillo, para no dejar pasar a Dios a su corazón y a su vida. Y el Espíritu Santo, con su palabra, con distintas circunstancias, con personas que hablaban, que venían y le mostraban que en Jesucristo había la posibilidad de una nueva vida, el Espíritu Santo empezó a martillar esa pared y a desmoronarla, a derribarla hasta que cayó. Ese proceso se llama gestación espiritual, que el Espíritu Santo va redarguyendo, va convenciendo, lo que significa la palabra redarguir, va convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque definitivamente hemos infringido las normas de Dios al hacer lo contrario a su voluntad. De justicia porque el alma que pecare, esa morirá. Y de juicio porque definitivamente hay una condenación en el infierno que Cristo tuvo que experimentar en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre para podernos librar. Cristo experimentó 3 juicios: el de los judíos, el de los romanos y el de Dios en la cruz del Calvario, por lo cual terminó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Espíritu Santo nos convence de que Jesucristo estuvo en un juicio pagando por tus pecados y los míos, porque el acta de los decretos, o sea, todo lo que se nos acusaba fue puesto en la cruz y le fue imputado a Cristo. Pero escúcheme esto. Eso es con el propósito de que el Espíritu Santo nos muestre, nos convence, nos redarguye, nos muestra y nos convence de que definitivamente no hay más que hacer sino nacer de nuevo, convertirnos, arrepentirnos y experimentar una nueva creación en Cristo Jesús. Allí ocurre el nacimiento espiritual, que es un acto, es un instante. Ven, Jesús, a mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único Salvador. No quiero más seguir siendo hijo del diablo, porque dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y Cristo dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Por eso quieren hacer lo que a él le fascina, lo que a él le encanta. Si fueran hijos de Dios, harían lo que yo les digo, obedecería mi palabra. Cuando yo reconozco que soy hijo del diablo y que quiero cortar ese cordón umbilical que me une a él y que quiero hacer un nuevo nacimiento con Cristo, como hijo de Dios, un pacto eterno y espiritual con él, entonces allí ocurre instantáneamente el nuevo nacimiento. Desde ese momento yo tengo vida eterna. Pero cuando ocurre el nuevo nacimiento, a partir de allí inicia el crecimiento. Porque ahora veíamos a la nena en los brazos de mami y qué hermosa, ¿no? La nena de Ale, pero es una bebé
que necesita comer, alimentarse, tomar la leche de mamá, ir creciendo, ir alimentándose para que un día la podamos ver caminando y todo lo demás maravilloso que Dios tiene para ella. Pero eso es crecimiento. El cristiano que experimenta un verdadero encuentro con Cristo es trabajado antes en un proceso de gestación espiritual, preparándolo para la conversión. Es nacido en el momento de recibir a Cristo y arrepentirse de corazón de sus pecados, pero empieza a experimentar un crecimiento, sí o sí, innegociable, porque no puede quedarse toda la vida siendo bebé. Sería enanismo, sería una terrible enfermedad que traería dolor al corazón de sus padres, al corazón de su familia, de quienes le amamos a ese bebé. ¿Por qué? Porque no es normal que se quede sin crecer. Si usted realmente experimentó un verdadero encuentro con Cristo, usted ya experimentó lo que es la gestación, ya experimentó lo que es el nacimiento, y la verdadera conversión se evidenciará a partir de su crecimiento. Porque se muestra a partir, como lo vimos en la vida de Pablo, se muestra a partir de la nueva persona que soy en Cristo Jesús. Yo no quiero cuestionar su salvación, pero déjenme decir lo siguiente en el amor del Señor. Si usted dijo un día haber nacido de nuevo, dijo haberse encontrado con Cristo, dijo haberse arrepentido de sus pecados y haber tenido sí o sí el sello del Espíritu de Dios en su vida, usted no puede ser más lo que un día fue. Si lo es, hay algo allí que no funciona. Y usted va a tener que hablar nuevamente con Dios y decirle, Señor, una de dos, o yo no nací de verdad, no fui tan sincera o tan sincero en mi arrepentimiento, realmente no sentí dolor por mi pecado y por eso continúo todavía en él, no lo quiero abandonar, me encanta el pecado y no estoy dispuesta o dispuesto a negociarlo, a que tú me lo quites, o tú no eres el Dios de transformación, de nueva vida, de nueva oportunidad y nuevo comienzo que la Biblia me enseña. Pero como entre tú y yo, si alguno de los dos puede fallar y mentir, soy yo, entonces asumo que la responsabilidad es mía. Necesito que me quebrantes con tu espíritu y con tu palabra, porque tengo que sí o sí nacer de nuevo. Miren lo que les voy a decir y termino este punto de convertido a Cristo con esto que les voy a decir. Yo tuve un compañero en el seminario que al tercer año de instituto bíblico, ya casi terminando el año, 3 años llevaba instituto bíblico, o sea, que es 24 horas casi al día, está recibiendo Biblia. Y este muchacho al tercer año se vino a dar cuenta que nunca había sido salvo. Hijo de pastor, nacido en cuna cristiana, un hombre que ya tendría unos 28, 29 años, y se viene a dar cuenta de que aunque nació en cuna cristiana, y aunque había hecho la oración para recibir a Jesús, y aunque le había predicado a otros, porque también predicaba en su iglesia, y su papá era pastor y todo, se vino a dar cuenta que nunca realmente había nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque nunca se encontró con el momento en el recuerdo de su memoria y de su corazón, con el momento en que él sintió dolor por el pecado, arrepentimiento por el pecado y renuncia por el pecado. Él no se encontró con eso, él se encontró con el recuerdo de una vida desde niño cristiana, yendo a la iglesia, yendo al club de niños, después de jóvenes, de adolescentes, de todo eso, y de pronto se encontró en el instituto, siempre orando por las comidas o por distintos ministerios, pero nunca se encontró con una vida de arrepentimiento. Y cuando él vio ese momento, vio lo de Ezequiel, el Señor estaba hablando al corazón y diciéndole si se convirtieran de todo su corazón. Y él recordó que nunca había sentido contrición, dolor y arrepentimiento por el pecado, como realmente necesitaba que sucediera para experimentar un verdadero nuevo nacimiento y una verdadera conversión. Entonces yo te animo en el amor del Señor a que tú te preguntes, ¿cómo me convertí yo? ¿Cómo nací yo de nuevo? ¿Cómo fue ese momento en que yo le recibí a Cristo en mi corazón? Aprovecho que está aquí mi hermano Fernando, mi pastor y amigo, y mi padre espiritual. Cuando yo tenía 13 años, él fue a mi casa y predicó la palabra. Y ese día el Espíritu Santo que ya estaba trabajando en mí me tenía preparado para que yo tuviera ese encuentro con el Señor. Y déjenme decirles que a los 13 añitos, con la luz apagada en mi cuerpo, ya estaba acostado en mi cama, como a las 10:30 de la noche, yo recuerdo que sentí un dolor terrible en mi corazón por haber ofendido a Dios, por haberle fallado a Dios y por ser un pecador cuando Él me había creado para ser a su imagen y semejanza. Y yo sentí vergüenza, sentí dolor, sentí repugnancia por mí mismo y necesitado en mi humillación
de que el Señor me levantara, le dije, Jesús, ¿quieres perdonarme? Yo te necesito como mi Salvador. Y ahí experimenté un quebrantamiento tal en mi corazón que yo me sentía indigno de ser salvo, pero necesitado de esa salvación, y vi en Cristo, porque me ofrecía la salvación, al único que lo podía hacer. Entonces le dije, ven a mi corazón, ven a mi vida, y allí lo acepté. Y desde ese día nunca más se me borra ese momento de mi mente y de mi corazón, porque yo estoy plenamente convencido que ese fue el día de mi encuentro con Él. ¿Por qué? Porque fue el día en que entendí que yo era un pecador, que yo estaba condenado al infierno, que solo Jesucristo muriendo en la cruz podía salvarme al derramar su sangre para limpiarme, y que yo necesitaba invitarlo a entrar en mi corazón. Y yo lo hice. Y déjenme decirles que yo estaba al borde del suicidio, pero a partir de allí encontré razón de vivir. Y Cristo cambió mi vida por completo. Nunca más volví a pensar en el suicidio, porque Cristo es vida, no muerte. Es luz, no oscuridad. Es paz, no guerra. Jesucristo es amor, no odio. Y todo eso que me llevaba al precipicio, Jesucristo lo quitó porque hizo de mí una nueva vida. Hoy le estoy sirviendo con mi familia. Y ya son muchos años, casi 40 años, 38 años de yo haber conocido a Jesucristo como mi Salvador. Y yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, por Fernando, que fue un instrumento. Y al final hablaremos acerca de lo que significa ser instrumentos de Dios. Y le doy gracias a Dios porque Él me mostró que realmente yo experimenté una verdadera conversión. El segundo punto que nosotros vamos a ver después de encontrarnos en los brazos del Señor como sus hijos, después de haber experimentado el arrepentimiento y la conversión en Jesucristo, de haber escuchado su voz y de haber rendido nuestros corazones para que Él tomara sus corazones de piedra y los hiciera de carne, el segundo paso es que para ser un cristiano realmente completo hay que ser alguien consagrado a Dios. ¿Qué significa consagrado a Dios? Miren, la palabra santo en el hebreo es kadosh. Kadosh. Y las cosas santas son las cosas que Dios consagra o aparta o pone a un lado para los usos sagrados, para lo que tiene que ver con los propósitos de Dios. Nada que sea puesto aparte para la gloria del hombre, para el placer del hombre, para la voluntad del hombre, nada de eso es consagrado. Para Dios consagrado es todo aquel ser humano o todo aquel elemento, porque pueden ser elementos consagrados también, que sean puestos aparte con el propósito de que cumplan una función o un servicio para Dios. Nosotros nos encontramos en la Biblia con hombres consagrados a Dios, como por ejemplo Juan Bautista. Juan Bautista fue un hombre consagrado a Dios. Él desde su nacimiento ya estaba destinado para que fuera el que mostraría el camino hacia Cristo. Juan Bautista fue alguien que nació para mostrar al Cordero de Dios que quita, ayúdenme, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Exactamente, el pecado del mundo. Y Juan, una vez que cumplió con eso, Dios se lo llevó. Hay gente que se pregunta, ¿por qué Juan Bautista murió tan jovencito? 33 años. Y murió antes de quizá haber hecho muchas otras cosas que uno se hubiera imaginado. Déjeme decirle que Dios consagró a Juan con un propósito y cumplió ese propósito. Cristo fue visible a partir de que Juan lo mostró. Él preparó el camino para que Cristo viniera y entrara y fuera recibido como el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo otro consagrado a Dios que lo conocemos en el libro de Jueces, y es Sansón. Sansón es alguien que nos muestra a un consagrado a Dios que, a diferencia de Juan, tomó la decisión de vivir una vida no tan consagrada. Sansón se consagró a las mujeres, no a Dios. Chica que veía la perseguía. No importaba si era judía o filistea, parece que le gustaban más las filisteas que las judías. Por decirlo de alguna manera, las filisteas eran las que no le conocían a Dios, por lo tanto las del mundo. Y este tenía una pasión especial por las filisteas. Yo no sé si las quería ganar para Cristo o para él, parece que para él primero, pero este no perdía el tiempo. Y si no, pregúntenle a Dalila,
y a las chicas de Timnat, porque él estaba enfocado en obtener el placer de la carne, las pasiones juveniles, como dice Pablo. Y saben, toda esa consagración, todo ese propósito de Dios de que él fuera nazareo, no cortarse el cabello, no tomar alcohol, no tocar nada contaminado o inmundo, todo eso quedó de lado cuando él tocó el pecado. Y definitivamente, queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, chicas y muchachos, déjenme decirle, es muy mala decisión cambiar placer por piedad, cambiar placer por pureza. Es como cambiar el plato de lentejas que Jacob le dio a Esaú para entregar la primogenitura. No tiene sentido. No hay forma de comparar el valor de lo uno con lo otro. Es tremendamente abismal. El placer podrá ser agradable para la carne, pero su deleite es temporal, es pasajero, es efímero y barato. Es como comer. Tú esta noche cenas porque tenías mucha hambre. Te puedes comer un pollo muy rico, unos camarones, caviar, qué sé yo, la mejor comida que se te pueda ocurrir y que puedas llegar a conseguir. Pero déjame decirte que aunque te llenas y si alguien te ofrece, tú dices, no, no, gracias, ya no más, ya quedé lleno, ya quedé llena, mañana volverás otra vez a querer comer como si nunca hubieras comido. ¿Por qué? Sencillo, porque el efecto de esa comida tiene su tiempo, es pasajero, es hasta que se esfuma, porque vuelve y se va. Y así es el placer, se va, se esfuma. Solo la gloria de Dios permanece para siempre. Y es por eso que el libro de Isaías 43:7 dice, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, porque Dios nos creó para ser perpetuos en él. Y cuando alguien vive para la gloria de Dios, no experimenta un gozo, ni una satisfacción o una felicidad pasajera, es permanente. El cristiano puede tener hambre, frío, cansancio y dolor y aún así experimentar gozo. Por eso Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, para los que no sabían, cuando digo medio hermano, me refiero a que Jesús tuvo más hermanos y hermanas. No fue el único hijo de José y María. Eso lo pueden encontrar en Mateo 13:55 en adelante. Y uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo o Santiago. Y él escribe en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice, hermanos míos, gócense en gran manera cuando estén en distintas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. ¿Sabe qué está diciendo allí? Dice que un cristiano puede experimentar gozo sublime aún en medio de las lágrimas, aún en medio de la persecución, como estaban los cristianos allí dispersos por todos lados, porque los perseguían para encerrarlos y matarlos, para desheredarlos y torturarlos por elegir a Cristo. Sí, es que cuando yo decido vivir mi vida consagrada, dedicada, apartada para Dios, aún en medio de las pruebas y dificultades de este mundo, yo puedo experimentar el gozo de estar en la voluntad de Dios. Y eso a quien verdaderamente es un cristiano consagrado, convertido de verdad y enamorado de Cristo, eso le es un privilegio, no una tragedia. Por eso el apóstol Pablo dice en alguna ocasión que él quisiera participar de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? Morir como él, ser torturado por él si es preciso, porque Pablo se consideraba indigno de experimentar esos padecimientos. Lo mismo pasó con Pedro. Mire, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron asesinados, torturados, vilmente masacrados por su fe en Cristo. Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, fue echado en aceite hirviendo y logró escapar, y a pesar de las quemaduras en su cuerpo y demás, él siguió escribiendo, escribe el libro de Revelación, Apocalipsis, y tenemos el legado de varias epístolas de parte de este siervo de Dios. Pero fue el único que no murió asesinado porque murió de muerte natural, a pesar de que fue torturado y eso. Pero déjame decirte, todos los demás fueron asesinados. Y Pedro murió asesinado, crucificado boca abajo. Lo iban a crucificar boca arriba
Y él dijo, no, no, no. Y le dijeron, ¿por qué no? Si así siempre se crucifica. Y él dijo, sí, pero así crucificaron a mi Cristo. Y yo soy digno de morir como él. Porque ¿quién soy yo para que me imite a él en su muerte? Si yo soy un pecador, crucifíquenme boca abajo. Porque no soy digno de morir crucificado como él murió por darnos la vida a todos los que creemos en él por la fe. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pablo murió decapitado. Otros murieron traspasados a espada, otros torturados, otros con piedras, en fin. Pero ¿qué les quería contar? Alguien consagrado a Dios no se conforma con los placeres de este mundo, porque la piedad y la pureza de una vida consagrada a Dios llenan su esperanza, no solo de vida eterna, no solo de salvación, sino de intimidad, de comunión íntima con Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y esa palabra íntima significa corazón a corazón, alma a alma, vida a vida. Y solamente alguien que se consagre a Dios de verdad puede experimentar esa intimidad con Dios. Es necesario, queridos, que nosotros nos preocupemos por experimentar, como el apóstol Pablo, una vida consagrada a Dios. Apenas él se convirtió, ya dejó de perseguir cristianos, ya dejó de andar viviendo en el orgullo soberano de su propio egoísmo, haciendo lo que se le cantaba y creyéndose poderoso y omnipotente. Él se sometió al Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un cristiano consagrado no hace lo que quiere, hace lo que el gran yo soy quiere. Mire, cuando yo no me había convertido, yo hacía lo que quería. Ahora que le dediqué mi vida a él, hago lo que el gran yo soy quiere. No lo que yo quiero, sino lo que el gran yo soy quiere. Cristo Jesús. Porque entendí que mi vida ya no es mía, que es de él. Que yo fui separado, apartado, puesto aparte para él. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Y necesitamos experimentar la santidad de Dios cada día. Nunca te olvides que somos santos posicionalmente por el solo hecho de que el santo Dios haya entrado en nosotros, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, y que hayamos sido lavados por la santa palabra de Dios. Somos santos posicionalmente. Pero necesitamos ser santos en la práctica para poder que cada día tomemos la decisión de separarnos del mundo y consagrarnos a Cristo. Posicionalmente somos santos solo por tener a Cristo dentro. Eso es como el bebé que nace y que ya trae el apellido de sus padres sin él haber hecho nada, por el solo hecho de haber nacido de ese vientre y en ese hogar. Ah, pero ese niño tendrá que ganarse la fama o la imagen de ser un hijo agradecido, obediente y que honra a sus padres a partir de cómo se comporte. Eso es santidad práctica. Él la tiene que practicar, él se la tiene que ganar. Y hay un tercer tipo de santidad que es la santidad perpetua, que es la santidad que un día tendremos por los siglos de los siglos en el cielo, donde ya no habrá contaminación, ni cosa inmunda, ni abominación o mentira, porque dice la palabra de Dios que en la mansión celestial, en la santa Sión, no habrá nada contaminado o inmundo, no habrá nada sucio, porque allí la presencia del Señor, con todos nosotros glorificados ya por Él, viviremos una eterna experiencia de estar envueltos en la gloria de Dios, en la Shekinah de Dios, Shekinah, la gloria de Dios. Qué maravilloso tomar la decisión, querido joven, ahora que has recibido a Cristo como tu Salvador, de decirle, Señor, quiero ser un consagrado a ti, pero no como Sansón, que pobrecito terminó siendo el payaso de los filisteos y terminó siendo manejado, manipulado y engañado por una mujer pagana que no conocía a Dios, solo porque él se permitió cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Su consagración, su santidad y su servicio a Dios
por placeres sexuales, por placeres carnales. Ah, queridos, déjenme decirles, es mucho menor el costo de una vida en santidad que de una vida de pecado. Pregúntale a quienes han tenido la triste experiencia de llorar amargamente, como lo hizo en algún momento Pedro al negar a Jesús, y como nos ha sucedido a tantos otros cristianos que en algún momento dejamos la pureza y la piedad y la intimidad con Dios por ir tras los placeres fatales de este mundo. Que Dios te ayude a decidir, que Dios te ayude a decidir vivir una vida para el Señor. Y que más bien tomes la decisión, como dice la imagen, de que si puedes rescatar a alguien de su infierno, lo hagas, en vez de tú ir o al infierno junto con esa persona, o de vivir en el mundo, en la tierra, un infierno, mientras Cristo viene a llevarnos al cielo. Porque, termino este punto con esto. Alguien dijo por allí que donde Cristo está, el cielo es. Pero de la misma manera, queridos, quien con el diablo está, en el infierno se encuentra. Un infierno anticipado es una vida fuera de la comunión con Dios. Y todavía no está en su máxima expresión de fuego, en su máximo hervor de fuego. ¿Qué tal? ¿Qué tal si Cristo no es mi Salvador? Pero terminamos con esto. El tercer punto, el primero que vimos es que necesitamos estar convertidos a Cristo. El segundo es que necesitamos estar consagrados a Dios. Y el tercero es que necesitamos estar comprometidos con Dios. ¿Qué significa esto? A ver, una chica que con voz bien potente, de campana, como suelen tener las chicas, esas voces melodiosas de soprano, que nos lea Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Más fuerte. Voy yo. Dale. Deuteronomio 10, 12 y 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guarde los mandamientos que Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Está ahí? Muy bien. Gracias. ¿Qué más pide el Señor de ti? Sino que temas al Señor, que obedezcas todos sus mandamientos, que le sirvas de todo corazón. Ajá. Eso es compromiso. Eso es estar comprometido con Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. La palabra compromiso, hablaba en estos días con mi amigo Torben, un alemán amigo y ahora hijo del Señor que Dios nos ha regalado aquí en Paraguay. Él le recibió hace poco a Jesús en corazón y yo le explicaba a Torben, la palabra compromiso viene de una raíz más profunda que significa o que es con promesa. Otra vez, la palabra compromiso viene de algo más profundo que es con promesa. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas, alguien que me ayude, porque conocen la otra parte, estoy seguro. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Gracias. Y no que prometas y no cumplas. Porque Dios no se complace. A Él no le agrada el necio, el insensato, falto de sensatez, que se pone a prometer lo que no va a cumplir. Mi compromiso con Dios es algo que no se negocia. Escúcheme esto. Los principios y las convicciones no se negocian, ni aun siendo yo el mejor postor. ¿Qué es postor? El que mejor paga. Ni siquiera conmigo mismo puedo hacer tratos para negociar mis principios y mis convicciones. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo mandó a tener cuidado de la doctrina porque la doctrina hay que cuidarla.
La doctrina es el cimiento sobre el cual construimos cualquier tipo de ministerio, de servicio al Señor y de vida consagrada al Señor. Pero déjeme decir lo siguiente, aún por encima de la doctrina, de tener que cuidar la doctrina, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque con mucha facilidad yo puedo descuidarme a tal punto que puedo terminar donde jamás pensé. Donde jamás pensé. Puedo terminar como Sansón negociando mis principios. Como Esaú negociando mi primogenitura. Como Judas el Iscariote negociando a Dios mismo por 30 malditas piezas de plata. Porque cuando los principios y las condiciones se negocian, todo a partir de allí carece de sentido, carece de valor. Todo se viene abajo. Mi compromiso con Dios no se negocia. Porque yo no nací para tener dinero, tener títulos, tener fama, tener una mujer y unos hijos, o un marido y unos hijos, o un nombre. No, no, no. Isaías 43:7, volvemos a él. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Y para de contar. Para su gloria. Nosotros no estamos aquí para llenarnos de placeres, de lujos, de posesiones, de personas. Estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Y qué cosa puede dar más gloria a Dios que el hecho de que nosotros, consagrados a Él, nos convirtamos en sus siervos, en sus discípulos, en sus instrumentos que Él quiere usar para que muchos más le conozcan? Predica la palabra. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Terminamos con esto. ¿Quién lo lee? A ver, un varón con voz de trueno. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Échele. Agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias, querido hermano. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¡Oh! Espectacular. Más claro, no cantan gallo, decimos en Colombia. Escúchame, esto no tiene explicación. Vos podés leerlo y decir definitivamente, ahí está todo. Cumple tu ministerio. ¿Cuál? Obra de evangelista. ¿Cómo voy a hacerlo? Predicando la palabra. ¿Cuándo tengo que hacerlo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde? En todo lugar. La gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está la doctrina de los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En todo lugar. Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigos en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, en el original tienen la idea de mártires. Me seréis mártires. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tenga que experimentar el sufrimiento de rechazar amigos, amigas, chicas lindas, muchachos guapos, porque no son la voluntad de Dios para mi vida, lo tengo que hacer. Tengo que experimentar la tortura de que me rechacen, de que se burlen de mí o lo que sea, si es que eso llegara a suceder por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario predicar en Judea, Samaria, Jerusalén, lo último de la tierra y el mundo entero. A toda criatura, en todo lugar y en toda circunstancia, con coronavirus y sin coronavirus, con plata y sin plata, pero sí o sí con la convicción de que cuento con un ejército llamado iglesia que hace el mismo trabajo porque todos estamos en esto y con el mejor general de todo ejército que es Jesucristo.
Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Predica como si Cristo hubiese sido crucificado ayer. Como si hubiese resucitado hoy. Y como si fuese a volver mañana. ¡Wow! Tengo que predicar hasta dormido entonces. Escúchame, no hay forma de escapar de esta responsabilidad. ¡Ay de mí!, dijo el apóstol Pablo, si no anuncio el evangelio. ¡Ay de mí! Porque un día tendré que estar cara a cara frente al dueño de mi alma, que la compró a precio de sangre en la maldita cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de esa sangre para salvarme. Y cuando él me pregunte qué hice para él, qué hice con esa vida transformada y rescatada de las garras de Satán y del infierno, ¿qué le voy a responder? Señor, me dediqué a conseguir dinero, me dediqué a andar con chicas y muchachos, me iba a los cabarets, o me iba, qué sé yo, a las discotecas, o me iba a un asadito, o a una piscina, o qué sé yo, y a disfrutar la vida, y a engendrar hijos, y a hacer dinero, y a qué sé yo. Y iba el domingo a la iglesia, porque pues tenía que ir para callar la conciencia, pero otra cosa no me acuerdo. De vez en cuando aporté alguna cosa en la ofrenda para, qué sé yo, las necesidades de la iglesia, pero, Dios mío, todo yo le pertenezco. Cuerpo, alma y espíritu. Cuanto más bolsillo y lo que haya en él. Miren, alguien dijo por allí que el dinero de Dios está en el bolsillo de los cristianos. Y que precisamente es por esa triste realidad que la obra de Dios no se hace con los recursos que se deberían de hacer para alcanzar a muchas más almas perdidas, porque mientras está en el bolsillo de los cristianos, sin verdadera conversión, sin verdadera consagración y sin verdadero compromiso, ese dinero jamás será del Señor. Hermanos y amigos, fuimos llamados a una vida de compromiso con el Señor. Y no hay forma de negociar. Un día el Señor nos pedirá que le mostremos nuestras manos. ¿Qué le trajimos? ¿Y qué le vamos a dar? El libro de Apocalipsis, capítulos 4 y 5, muestran a una multitud adorando al Señor en una revelación que hace el Señor a Juan en la isla de Patmos, y donde le muestra que hay reyes y sacerdotes redimidos allí delante de su presencia, poniendo sus coronas a los pies del Cordero. Y dice que esos reyes traen sus coronas y las ponen allí a los pies de él, porque sabían que el Señor tenía que ser digno de recibir cualquier corona que hayamos recibido aquí en la tierra. Pero ¿qué voy a poner a los pies de Jesús si nunca gané nada para él? Ir a la iglesia por cumplir y calentar una silla no da coronas. A muchos les da sueño y se duermen mientras escuchan el mensaje. Saben, acallar la conciencia no es un buen negocio, porque eso funcionará de pronto para a veces lograr convencer a algunos alrededor mío de que yo soy espiritual. Pero déjame decirte, no es a los hombres a quienes le vamos a dar cuenta, es al Señor. Entonces no funciona. Y el Señor lo sabe todo, que nada se escapa de su conocimiento eterno. Y ahí la importancia de una vida con Dios. Señor, mi vida es tuya, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Quiero que desde ahora hagas conmigo lo que quiera y tomo la decisión de vivir para ti, cueste lo que cueste. Quiero terminar contándoles esta historia. Y les prometo, en serio les prometo, que digo esto y no digo ninguna otra cosa hasta que se me ocurra algo nuevo. ¿Cómo les parece que hace unos años atrás yo estaba en un país y estaba discipulando a un muchacho que andaba tipo Sansón? Las chicas pagaban escondedero cuando lo veían venir porque el tipo ya iba tras ellos. Hijo de cristianos desde niño.
había estudiado en el seminario conmigo, se congregaba en mi iglesia, pero tenía una vida de mundo impresionante. Y un día, charlando con él, lo confronté y le dije, ¿hasta cuándo? Y él me dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dije, tenés que tomar una decisión de decir al Señor de una vez por todas que basta ya, que le pones un punto final a esto. Y si quieres, yo te ayudo. Vamos a hacer un discipulado, yo voy a estar contigo, me voy a reunir periódicamente y tú vas a empezar una vida de estudio bíblico, de devoción con el Señor y de compromiso con Él. Me dijo, bueno, dale, acepto. Y le dije, dale, vamos a ponernos de rodillas. Entonces nos pusimos de rodillas, estábamos en su cuarto, pusimos las manos sobre la cama. Y me acuerdo como si fuera hoy, una noche, que yo le dije, bueno, vas a repetir al Señor, vas a hacer una oración de consagración al Señor. Vas a entregarle tu vida para servirle, para que Él haga contigo lo que quiera. Y vas a repetir conmigo todo lo que yo diga. Bueno, me dijo. Y empezamos. Y yo, Señor, en esta noche. Y el Señor, en esta noche. Y repetía todo lo que yo decía. Y de pronto llegamos a un momento en que yo le dije, Señor, y te pido ahora mismo. Y él repite, Señor, te pido ahora mismo que me quites la vida si yo vuelvo a una vida de pecado. Silencio sepulcral. Entonces yo volví a repetir porque dije, esto me escuchó. Señor, te pido ahora mismo que me quites la vida si yo vuelvo a una vida de pecado. Y todavía silencio sepulcral. No se escuchaba nada. Entonces yo abrí mi ojo izquierdo, porque él estaba de este lado mío, del lado izquierdo, como para ver si era que se había quedado dormido o se había desmayado alguna cosa. Y él estaba con su ojo derecho mirando hacia mí, como no pudiendo creer que yo estaba orando eso. Y entonces cuando se encontraron los dos ojos, el izquierdo mío con el derecho de él, me dice, ¿qué es lo que tengo que decir? Y le dije, quítame la vida si vuelvo a una vida de pecado. Y me dijo, no puedo decir eso. No puedo. Le dije, ¿cómo? Pero me dijiste que estabas dispuesto a consagrarte y a darle tu vida para que él hiciera contigo lo que quisiera. Y me dijo, sí, pero ¿qué tal que me quite la vida? Entonces, en ese momento, corté mi oración y le dije, definitivamente, todavía no estás arrepentido de tu pecado. Dejémoslo así. Sigue viviendo tu vida como la quieres vivir. El resultado de eso fue que él se casó, dejó a su mujer con 2 niños, siguió teniendo amantes y mujeres por allí, no se volvió a congregar, y su vida era un sube y baja como la montaña rusa, todo el tiempo con una vida fluctuante. ¿Por qué? Porque así sucede cuando hay alguien que quiere servirle a 2 señores. Y el Señor Jesús dijo que no se puede. Porque odiarás al uno y amarás al otro, y no puedes tener a 2 señores en tu corazón conflictuando entre ellos. Es momento de hacer una promesa, un compromiso con Dios, a través de una vida consagrada por haber experimentado una verdadera conversión. Y decirle, Señor, el mundo está en pandemia, han muerto muchas personas, capaz que morirán muchas más. El mundo está en drogas, en promiscuidad sexual, en placeres desventurados, en pasión por el dinero, están absolutamente idolatrando el sexo, el físico, y todo lo pecaminoso, y no puede ser que yo siga aquí, de espectador simplemente. Hoy tomo la decisión de comprometerme contigo. Y sabes, si tú haces esa decisión, tenlo por seguro que vas a experimentar cambios en tu vida que te llenarán de gozo el corazón. Porque el Señor honra, ayúdeme, ¿a quién? A los que le honran. Muy bien. Honra a los que le honran. ¿Qué les parece si terminamos orando? Y yo quiero pedirle el favor a peticiones. alguien del grupo que quiera orar. Peticiones. ¿Perdón?
Me pareció escuchar una voz, debe ser mi conciencia. Bueno. Peticiones. ¿Alguna Ah, petición? pero yo primero quiero que alguien termine orando por esto. Y sí, bueno, si hubiese alguna petición la pueden incluir, pero que alguien pueda terminar diciéndole, Señor, ayúdanos a realmente experimentar un verdadero arrepentimiento para una verdadera conversión. Ayúdanos a tomar la decisión de una consagración que nos lleve a un compromiso real contigo. Porque eso es lo que el Señor nos ha hablado esta noche. Entonces, ¿qué tal si alguien termina orando así? Y bueno, ya después ustedes cierran el programa como lo saben cerrar. Pero quiero terminar este tiempo en oración. ¿Se anima alguien del público? Yo, ¡Échele! Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos. Gracias en este momento, Papito Dios, por estar con nosotros y apartar este momento especial para recibir tu palabra, para nutrirnos, Papito Dios, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría para saber qué hacer, Papito Dios, porque sin ti no somos nada. Cuán grande y poderoso eres tú. Gracias, Padre Santo, por la vida del pastor invitado y toda su familia, por darle sabiduría, por enseñarnos una vez más la verdad, porque andamos en un mundo que no es fácil, pero es más llevadero cuando te llevamos a ti por primero. Bendigo a cada una de las personas que estamos en este momento recibiendo este discipulado y a todas las familias en los países de origen. Bendigo todas sus entradas y todas sus salidas. Bendigo todo lo que tocan y todo lo que pisan. Y bendigo su salud, sus finanzas, sus hijos y a toda su familia. Y también bendigo este ministerio que va a crecer cada vez más. Y sí. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Estamos para ustedes cuando nos necesiten y que podamos seguir viendo al Señor hacer cosas maravillosas en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Alfonso, por la palabra. Qué bendición. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario o algo para decir, los micrófonos quedan abiertos. Claudia. Señora. Quiero presentar a Claudia también. Quiero presentar, ella la famosísima Claudia Londoño. Ella la de los devocionales que Hablemos con Amor, que yo comparto en las mañanas.